Drones ucranianos han dado uno de los golpes más duros en Rusia hasta ahora. El 38% de la capacidad de refinación de petróleo en Moscú está fuera de servicio y el Kremlin intenta controlar las consecuencias. Explosiones, incendios descontrolados y humo negro asfixiante, estas son las últimas señales. La guerra ahora golpea el corazón de la economía rusa. La situación en Rusia empeora rápido, filas interminables y rusos desesperados. Él tiene un vuelo que tomar. Caray, mira ahí, justo en medio. Mira, va a bombardear. Caray, ¿lo captaste? Sí. Caray, mierda. La onda de choque nos va a alcanzar. ¿Estás bromeando? Mira eso. Todo está bien. Caray, mira las llamas. Vaya, mira las llamas. Oh, caray, qué mierda. Esto es increíble. Refinerías en llamas, 38% de la capacidad de refinación destruida. Pero Putin, bueno, él tenía un plan B. Las refinerías están ardiendo, sanciones occidentales, no hay problema. China e India compraban todo y estaba funcionando, al menos hasta el día 22 de este mes. Hasta que Trump hizo algo que cambió el juego por completo. 22 de octubre de 2025. Esa fecha va a entrar en la historia como el día en que la estrategia de Putin empezó a desmoronarse. Ese día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo un anuncio sin precedentes. Dos de las mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, fueron incluidas en la lista de nacionales especialmente designados. Y si no sabes lo que eso significa, déjame explicártelo de una manera muy sencilla. Cuando una empresa entra en esa lista, todos sus activos en Estados Unidos se congelan instantáneamente. Ningún estadounidense ni empresa de Estados Unidos puede hacer negocios con ellas. Pero lo más importante es que cualquier banco, cualquier aseguradora, cualquier empresa de transporte en todo el mundo que haga negocios con esas compañías, corre el riesgo de sufrir las mismas sanciones. Es como si esas empresas se volvieran tóxicas. Nadie quiere acercarse a ellas. Y aquí llegamos a un punto importante, porque Rosneft y Lukoil no son empresas pequeñas. Ellas controlan el 40% de toda la producción de petróleo de Rusia. Casi la mitad de todas las exportaciones rusas de petróleo provienen de estas dos empresas. Poner a estos gigantes en la lista negra es como cortar las dos principales arterias de la economía rusa. Mira, estas son sanciones tremendas, son muy grandes, son contra sus dos grandes empresas petroleras y esperamos que no duren mucho tiempo, esperamos que la guerra se resuelva. Pero Trump y su equipo fueron aún más lejos. Implementaron algo llamado la regla del 50%. Cualquier subsidiaria que sea controlada en un 50% o más por Rosneft o Lukoil automáticamente entra en la lista negra también. Y eso sucede incluso cuando no ha sido mencionada por su nombre. Esa medida expandió el alcance de las sanciones de forma exponencial. De repente, cientos de empresas más pequeñas también se volvieron intocables. Ahora puedes estar pensando, pero espera un momento. Rusia ya llevaba años siendo sancionada, ¿cierto? ¿Qué tiene de diferente esta vez? Bueno, la diferencia aquí es brutal. Las sanciones previas tenían un límite de precio. Básicamente la idea era: puedes comprar petróleo ruso, pero solo si pagas menos de $60 por barril. Era un intento de reducir las ganancias de Putin, sin sacar completamente el petróleo ruso del mercado. Porque si el petróleo ruso desapareciera del mercado global de un momento a otro, el precio del petróleo se dispararía, perjudicando a todos. Estas nuevas sanciones son completamente diferentes. Ya no existe un tope de precio, ya no existe eso de puedes comprar, pero con descuento. Ahora está prohibido. Punto final. Es un bloqueo total. El mensaje es claro, no puedes hacer negocios con esas empresas, ni un poco, y si lo intentas, también serás sancionado. Y aquí es donde entra la parte más inteligente de la estrategia estadounidense. Ellos dieron un plazo. A través de las licencias generales 126 y 127, Estados Unidos le dio al mundo exactamente 30 días para desconectarse de esas empresas rusas. Hasta el 21 de noviembre, todas las empresas tenían que finalizar sus contratos, cancelar sus pedidos y cortar todos los lazos con Rosneft y Lukoil.
Era una advertencia clara. El tiempo se está acabando. Elijan su bando ahora. Y eso fue exactamente lo que hicieron China e India. Pero, antes de entender por qué tomaron esa decisión, necesitas entender la magnitud del problema que esto representa para Putin. China adquiere el 47% del petróleo que Rusia exporta e India el 37%. Juntos, estos dos países son responsables de más del 80% de las exportaciones rusas de petróleo. Y aquí está el detalle devastador. De las importaciones que la India recibe de Rusia, el 66% provenía específicamente de estas dos empresas que acaban de ser sancionadas. En China, entre el 80 y el 90% de las importaciones rusas llegaban por barco. Exactamente el tipo de transporte que depende de seguros occidentales, bancos occidentales y servicios marítimos occidentales. Entonces, cuando Trump impuso esas sanciones, China e India se vieron ante una elección imposible. Por un lado, el petróleo ruso barato. Por el otro lado, el acceso al mercado estadounidense, al sistema financiero en dólares, a toda la arquitectura económica de Occidente. Y ellos hicieron sus cuentas. La economía china depende enormemente de las exportaciones a Estados Unidos. La economía india también. Arriesgarse a ser excluido del sistema financiero estadounidense, arriesgarse a sanciones secundarias, arriesgarse a perder acceso al mayor mercado consumidor del mundo por un descuento en el petróleo ruso, no vale la pena. La respuesta llegó rápido. De acuerdo con Reuters, las principales empresas estatales de petróleo de China suspendieron las compras de petróleo ruso que llega por barco. En la India, refinerías como Reliance anunciaron que van a reducir drásticamente las compras de esas dos empresas rusas. Fue un giro histórico. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los mayores aliados económicos de Putin le dieron la espalda. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Putin no solo está siendo atacado en el campo financiero, también está siendo atacado en dos frentes al mismo tiempo. Y es esa combinación la que está llevando a la economía rusa al colapso. Mientras Estados Unidos estrangula las finanzas rusas, Ucrania está destruyendo físicamente la capacidad de Rusia para procesar petróleo. Desde agosto, drones ucranianos han atacado refinerías en todo el territorio ruso. 16 de las 38 refinerías rusas ya han sido atacadas, algunas de ellas varias veces. ¿El resultado? El 14% de toda la capacidad de refinación de Rusia ha sido destruida o está fuera de operación. Y aquí está la conexión crucial que necesitas entender. Putin puede tener petróleo crudo saliendo del suelo y miles de millones de barriles en reserva. Pero si no puede transformar ese petróleo crudo en gasolina, diésel y combustible para aviones, ¿de qué le sirve? Las refinerías son el cuello de botella y Ucrania lo está apretando más. Por eso ves a los rusos haciendo fila para la gasolina. No es porque se acabó el petróleo, es porque las refinerías que transforman el petróleo en combustible fueron bombardeadas. Es porque la capacidad de procesamiento fue drásticamente reducida. Y, con las sanciones cortando el acceso de Rusia a equipos y tecnología occidental, reparar esas refinerías se está volviendo cada vez más difícil y más caro. Es un doble golpe. Por un lado, las sanciones financieras cortan a quienes compran el petróleo ruso. Por otro lado, los ataques físicos destruyen la capacidad de transformar ese petróleo en productos útiles. Es como apretar una cuerda en el cuello de la economía rusa. La cuerda se va apretando y cada vez se vuelve más difícil respirar. El pueblo ruso lo vive directamente. En Crimea ocupada, el gobierno implementó racionamiento. Apenas 20 litros de gasolina por persona. En varias regiones rusas, los conductores reportan que tienen que visitar 5, 6 estaciones de servicio antes de encontrar combustible. Y cuando lo encuentran, las filas pueden durar horas. Una rusa grabó su propia situación y dijo algo que lo resume todo. Volvió la Unión Soviética. No sé qué hacer, no hay gasolina en las estaciones de servicio, solo en algunas ciudades. ¿Qué es esto realmente, no? ¿Un tipo de Unión Soviética o qué? Esa comparación no es excesiva.
Para quienes vivieron el colapso soviético a finales de los años 80 y principios de los 90, estas escenas son aterradoramente familiares. Filas interminables, escasez de productos básicos, la sensación de que el sistema está fallando. Y eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un gobierno autoritario. Porque puedes ocultar el número de bajas militares, puedes manipular las estadísticas económicas, pero no puedes esconder una fila de 2 horas en una gasolinera. Y los números muestran que la esperanza está muriendo. Una encuesta reciente, publicada por periódicos rusos, mostró que solo el 27% de los rusos creen que la vida mejorará en los próximos 6 a 12 meses. En abril de este año, ese número era del 39%. En pocos meses, la confianza cayó a la mitad. 2/3 de la población rusa no ven salida, no ven mejora, solo ven que la situación empeora. ¿Pero acaso Putin no puede arreglar esto? ¿No tiene un plan C? Bueno, técnicamente sí. Putin aún tiene algunos ases bajo la manga, siendo el principal la llamada Flota Sombra. Es una red de cientos de barcos viejos, muchos de ellos con más de 20 años, que fueron comprados específicamente para transportar petróleo ruso. Sin depender de servicios occidentales, estos barcos usan banderas de conveniencia de países como Gabón. Apagan sus sistemas de rastreo por sistema de posicionamiento global para desaparecer del radar. Hacen transferencias de carga de barco a barco en alta mar para ocultar el origen del petróleo. Sabiendo eso, Europa acaba de poner 557 de esos barcos en la lista negra. Ahora, ya no pueden atracar en puertos europeos. Las empresas que trabajan con esos barcos corren el riesgo de ser sancionadas. Y aunque algunos puertos en Asia o en Medio Oriente todavía acepten esos barcos, el riesgo está aumentando cada vez más. Putin también está intentando usar monedas alternativas, principalmente el yuan chino. La idea es realizar transacciones fuera del sistema del dólar para evitar el alcance de las sanciones estadounidenses. Y eso funciona hasta cierto punto, pero cada capa de complicación que agregas, cada intermediario extra, cada transacción en una moneda menos líquida, cada barco dudoso que usas, todo eso cuesta dinero. Todo eso reduce el margen de ganancia. Para que alguien compre petróleo con esa infraestructura riesgosa, Putin deberá ofrecer descuentos mayores. Tal vez 20%, tal vez 30%, tal vez más, y aún así el volumen será menor. Porque menos gente va a querer correr el riesgo, menos bancos van a querer procesar los pagos, menos aseguradoras van a querer cubrir los barcos. Es como hacer negocios con una mano atada a la espalda. Se puede. Pero va a ser mucho más difícil, mucho más caro y mucho menos lucrativo. Para un país que necesita ingresos para sostener una guerra costosa, pagar soldados, comprar armas y mantener la economía, esos márgenes importan, y mucho. Déjame decirte algo importante. Estas sanciones no van a hacer que la economía rusa colapse. Mañana no será un evento dramático donde todo se detenga de repente. La guerra económica no funciona así. Es un proceso lento, es una guerra de desgaste. Cada día la situación se vuelve un poco más difícil. Cada semana el margen de ganancia disminuye un poco más. Cada mes encontrar compradores dispuestos se vuelve un poco más complicado. Es como esa metáfora de la cuerda en el cuello. La cuerda no te mata instantáneamente, pero con cada nueva sanción, con cada nuevo ataque a una refinería, con cada nuevo país que decide no correr el riesgo, la cuerda se aprieta un poco más. Y cada vez te cuesta más trabajo respirar. Cada vez más dificultad para mantener todo funcionando. Cada vez más dificultad para pagar las cuentas de la guerra. Y aquí también hay una cuestión importante. El éxito de esta estrategia no depende solo de tener las herramientas correctas, depende de voluntad política, depende de una fiscalización activa y constante. Depende de que Estados Unidos y Europa sigan cerrando brechas, sancionando nuevos intermediarios, rastreando barcos de la flota sombra y manteniendo la presión. Putin está apostando a que Occidente se va a cansar, que la unidad se va a fragmentar, que los costos políticos se volverán demasiado grandes, que con el tiempo la gente dejará de prestar atención y las brechas se abrirán de nuevo. Esa es su apuesta. Resistencia. Esperar a que el otro lado se rinda primero. La pregunta no es si Rusia puede evadir esas sanciones. La pregunta es,
¿A qué costo y por cuánto tiempo? Porque cada día que pasa, la cuenta se vuelve más cara. Cada día que pasa, se vuelve más difícil mantener a los soldados pagados, los tanques abastecidos y a la población mínimamente satisfecha. Cuando Trump fue preguntado sobre la declaración de Putin, de que Rusia es inmune a las sanciones, él respondió con una sonrisa: «Qué bueno que él se sienta así. Te lo contaré en 6 meses. Vamos a ver cómo funciona esto». 6 meses, ese es el plazo que Trump dio. El presidente Putin básicamente dijo hoy que Rusia es inmune a las sanciones de los... él dijo que eso no impactaría en la economía de manera seria. Está equivocado. Me alegra que él se sienta así, eso es bueno. Te contaré sobre eso en 6 meses. Vamos a ver cómo funciona todo. Y en los próximos 6 meses vamos a descubrir si esa estrategia va a funcionar. ¿Será que la combinación de sanciones financieras devastadoras con ataques físicos a las refinerías será suficiente para obligar al presidente Putin a cambiar de rumbo? Pero una cosa ya está clara. Por primera vez desde el inicio de esta guerra, la estrategia económica de Putin está fallando de manera visible. Sus mayores compradores le han dado la espalda, su gente está haciendo fila, sus políticos están llamando a las sanciones una declaración de guerra. Y cuando ves a Medvedev, el expresidente ruso, haciendo declaraciones agresivas sobre el conflicto con Estados Unidos, sabes que están sintiendo la presión. La guerra por Ucrania no se va a decidir solo en los campos de batalla, también se va a decidir en las salas de reuniones de bancos chinos, en las oficinas de refinerías indias y en las gasolineras rusas, donde personas comunes esperan horas por combustible. Y en este momento, por primera vez, Putin está perdiendo en ese frente. La cuestión ahora ya no es si la economía rusa va a colapsar. La cuestión es cuándo y qué está dispuesto a hacer Putin antes de que eso suceda. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que China e India realmente van a mantener esa posición contra Rusia? ¿O van a volver a comprar petróleo ruso si Putin ofrece un descuento aún mayor? Déjame en los comentarios lo que piensas. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando con la economía rusa, comparte esto con alguien que necesita verlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos sobre este tema. Hasta la próxima.